Bien, buenos días, muchachos. El día de hoy vamos a hablar acerca de las altas culturas del mundo antiguo. Y vamos a hablar acerca de 5 culturas muy importantes: Mesopotamia, Egipto, Fenicia, Grecia y Roma. ¿Ok? Y aparte de la tarea que les he dejado en la ficha, también va a haber un pequeño proyecto que van a realizar cualquier aporte cultural, ya sea una manifestación cultural, un casco de la cultura romana, arquitectura de Grecia, Egipto, cualquier cosa me lo van a presentar en trabajo reciclado y eso va a ser 5 puntos más para cualquier actividad o evaluación que va a haber más adelante. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar acerca de las culturas del mundo antiguo. Iniciamos. Vamos a empezar con la cultura Mesopotamia, o también conocido como la cultura caldeo-asiria. Nos dice que la cultura Mesopotamia, vamos a hablar acerca de su ubicación o el medio geográfico. En sí, Mesopotamia etimológicamente significa entre ríos, tierra entre ríos. ¿Y cuáles eran esos ríos? Tigris y Éufrates. Como podemos observar en la imagen, hay 2 ríos, Tigris y Éufrates. Se distinguen 2 regiones, ¿ok? Mesopotamia, también conocido como Baja Mesopotamia o Caldeo. La Alta Mesopotamia o Asiria. Por eso les dije que la cultura Mesopotamia también era conocida como la cultura caldeo-asiria. ¿Ok? Actualmente esta zona pertenece al país de Irak. Ahora vamos a pasar de manera rápida, vamos a hacer cada cultura de manera superficial. Quizás vamos a profundizar un poco más acerca de la cultura griega y romana. ¿Ok? ¿Cuáles eran las aportaciones de la cultura mesopotamia? A la cultura mesopotamia se les va a atribuir el desarrollo de la escritura, también conocido como la escritura cuneiforme, como podemos observar ahí, la primera imagen. Con la aparición de pictogramas, ideogramas y dibujos que acabaron derivando en la escritura cuneiforme. Esta escritura permitió la creación de obras literarias y la aparición del primer código de leyes, o conocido como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, conocido como el código Hammurabi. Ahí podemos observar una representación. Se le denomina código Hammurabi, ¿por qué? Porque Hammurabi fue un rey. En el proceso histórico de la cultura mesopotamia va a haber diferentes dinastías y en una de ellas se va a destacar Hammurabi. ¿Ok? Bien, continuamos. Confeccionaron calendarios similares al actual, dividido en 12 meses de 29 o 30 días. Eran amantes de la astronomía, consiguieron ordenar las constelaciones mediante la observación. ¿Ok? La cultura mesopotamia. Ahora pasamos a la cultura egipcia. Aquí podemos observar una pirámide social egipcia y en la punta, en la cabeza de la pirámide tenemos al faraón. Faraón, ser omnipotente, absoluto de la cultura y de todo Egipto. Era hijo del dios Sol. En el incanato se denomina Inti, pero en Egipto el dios Sol recibe el nombre de Ra. Luego tenemos a los nobles, soldados, los escribas. Los escribas eran personas que se dedicaban a escribir cualquier obra o acontecimiento importante. Los comerciantes, los artesanos, los campesinos y luego a los esclavos. ¿Ok? Y los esclavos eran quienes se dedicaban ¿a qué? A hacer las construcciones de las pirámides. Ahí destacan las 3 pirámides más importantes. ¿Y cuáles eran estas 3 pirámides? Keops, Kefren y Micerino. ¿Ok? Continuamos. El medio geográfico de la cultura egipcia.
Egipto estuvo ubicada al noreste de África. Era una zona desértica, pero que contaba con la presencia del río Nilo, el río más largo del mundo. En su tránsito por el territorio egipcio, se van a dividir dos regiones, el Bajo Egipto y la zona del Alto Egipto, como podemos observar ahí. El Bajo Egipto ubicada en la desembocadura y el Alto Egipto en la zona del valle. ¿Ya? Cuando se van a unir estos dos Egipto, va a formar la etapa imperial. Eso va a ser con obra del rey Escorpión. Continuamos. ¿Cuáles son las manifestaciones culturales de la cultura egipcia? Tenemos 3 aportes. El primer aporte va a ser la escritura. La escritura va a tener 3 divisiones: la escritura jeroglífica, hierática y demótica. La jeroglífica se caracterizó por el uso de signos o imágenes, como podemos observar en la imagen. Mayormente esta era utilizada por personas ligadas a la realeza. Luego tenemos la hierática. Era una escritura jeroglífica abreviada, usada mayormente por los sacerdotes, también por los comerciales. ¿Ok? Y luego viene la escritura demótica, una escritura simplificada utilizada por el pueblo. Otro aporte importante va a ser la religión. La cultura egipcia va a ser politeísta. ¿Y qué quiere decir politeísta? Poli significa varios. Teísta viene de teo, Dios, teología. Entonces van a tener varios dioses. Pero estos dioses van a tener 2 características. Van a ser antropomorfos y zoomorfos, con forma humana y forma animal. Las principales deidades tenemos a Amon-Ra, el dios supremo, a Osiris, dios de la resurrección, Horus, dios de los cielos, Set, dios del mal, Anubis, dios de la momificación. ¿Ok? Otro aporte importante de la cultura egipcia va a ser en la ciencia. En la ciencia van a destacar en la matemática, en la astronomía y la medicina. En la matemática van a conocer de geometría y la numeración decimal. Geometría porque gracias a esta actividad van a poder realizar sus pirámides. En la astronomía van a inventar el calendario solar de 365 días. Y en cuanto a la medicina, van a desarrollar técnicas para embalsamar y momificar cadáveres. ¿Ok? La cultura egipcia va a llegar a su fin con la conquista de la cultura, o mejor dicho, del Imperio Romano. El último faraón o rey de la cultura egipcia va a ser nada más y nada menos que Cleopatra. ¿Ok? Ahora pasamos a lo que es la cultura fenicia. La cultura fenicia destaca por ser excelentes navegantes. Medio geográfico de la cultura fenicia. Habitaron una estrecha franja, como podemos observar ahí, de color medio rojizo claro, ¿ok? Entre el mar Mediterráneo y los montes del Líbano. Su territorio era llamado País de las Palmeras, debido al accidentado del terreno y la escasez de sus tierras de cultivo. Los fenicios buscaron en el mar el espacio y sustento que la geografía les negaba. ¿Cuáles eran las manifestaciones culturales? El aporte más importante de la cultura fenicia va a ser el alfabeto. Los sistemas de escritura conocidos hoy en día eran lentos, mejor dicho,
Las formas de escritura como el cuneiforme y el jeroglífico eran lentos, complicados de descifrar. Los fenicios van a registrar sus operaciones comerciales con rapidez. Así surgió una forma de escritura basada en 22 consonantes, el alfabeto, del cual van a derivar los alfabetos griegos y latinos y del cual es el que nosotros vamos a utilizar. Es decir, el alfabeto que nosotros utilizamos está muy relacionado con lo que ellos elaboraron. ¿Ok? Ahí tenemos una imagen acerca de las letras, o mejor dicho, de los signos que significaba el alfabeto fenicio. Ahora pasamos a hablar acerca de Grecia. Ahí podemos observar el Partenón, obra arquitectónica de la cultura griega. Bien, ¿cuál era el medio geográfico de la cultura griega? La civilización griega se desarrolló en la península de los Balcanes, en esa zona anaranjada. Esa es la península de los Balcanes, la zona balcánica hoy en día. También colonizaron zonas del mar, especialmente del mar Egeo. Las costas de Asia Menor también fueron parte de su propiedad. Y también la península itálica. Bien, vamos a hablar acerca del periodo clásico de la cultura griega. En el periodo clásico van a destacar dos civilizaciones o dos pueblos. El pueblo de Esparta y el pueblo de Atenas, los espartanos o los atenienses. Los espartanos van a estar ubicados en la península del Peloponeso. Economía principalmente agrícola, sociedad dividida en espartitas, periecos e iliotas. La política estaba controlada por una aristocracia militarizada, es decir, era una sociedad netamente militarizada. Ahí podemos observar la organización. Tenían dos reyes, uno militar y otro con poder religioso, consejo de ancianos, magistrados y también una asamblea. La educación es lo principal de los espartanos. Una educación orientada a formar grandes militares. Los niños débiles o deformes eran asesinados. A partir de los 7 años los niños eran separados del seno de su madre y llevados al ejército. A partir de los 30 años tenían que buscar una esposa para casarse y servían en el ejército hasta los 50 años. Luego vienen los atenienses, ubicados en la península de Ática, una economía centralizada en el comercio marítimo. ¿Ok? La sociedad tenemos a los eupátridas, a los metecos y a los esclavos. El Estado estaba controlado por una oligarquía comercial. En Atenas se desarrolló formas de lo que hoy en día es la democracia. Promovió el desarrollo integral de los ciudadanos, una educación basada en el conocimiento. El pedagogo, que va a derivar en la pedagogía, la ciencia de la educación. Conducía al niño a la escuela. Los jóvenes se adiestraban en los gimnasios, el liceo o la academia, que eran lugares donde se impartía el conocimiento. ¿Ok? Ahora pasamos al siglo de Pericles. En este siglo de Pericles va a ser un periodo de auge económico, político y cultural, donde la polis ateniense, producto de la expansión comercial, luego de las guerras médicas, ¿qué eran las guerras médicas? Eran las guerras en donde se unieron todas las ciudades del pueblo griego para enfrentar ¿a quién? A los persas. Luego de las guerras médicas, la cultura griega, representada por los atenienses, se va a expandir, se va a consolidar la democracia. Dentro de los aportes más importantes tenemos la arquitectura. En la arquitectura van a destacar los templos, los teatros, especialmente los teatros al aire libre.
Luego viene la escultura. Van a destacar personajes como Ateneo, que va a elaborar las Fidias. Mirón va a elaborar el Discóbolo. Ahí podemos observar esculturas como la Venus de Milo o la Victoria de Samotocracia. Luego tenemos en las letras. En las letras tenemos en la filosofía a Sócrates, a Demócrito, en la historia a Heródoto, padre de la historia, en la oratoria a Demóstenes. Ahí podemos observar a los tres personajes principales de la filosofía: Platón, Aristóteles y Sócrates. Luego tenemos el teatro. Como bien mencioné, el teatro se realizaba al aire libre. Aparecen Sófocles, Aristófanes, Sófocles con su narrativa de Edipo Rey. Luego viene la ciencia. En la ciencia va a destacar la medicina con Hipócrates, que es el padre de la medicina. Otro personaje importante va a ser Pitágoras en las matemáticas. ¿Ok? Y con ello vamos a finalizar lo que es un poco de los aportes culturales de la cultura griega. Vamos a conocer ahora los dioses griegos. Tenemos a Hera, a Demeter, a Hestía, a Zeus, dios del rayo, el dios del Olimpo también, Poseidón, hermano de Zeus, dios del mar, Hades, dios del infierno, hermano de Poseidón y de Zeus. Estos tres dioses acabaron con el rey Cronos, que era su padre, y con ello llegó el fin de la era de los titanes e inició el periodo de los dioses, muy parecidos a los hombres. Tenemos una gran cantidad de dioses, muchos de ellos adorados por los griegos. También tenemos a Ares, dios de la guerra, Afrodita, del amor. Bien, ahora vamos a pasar a hablar acerca de la cultura romana. Ojo, para hablar de la cultura romana es necesario conocer que la cultura romana va a tener tres periodos: la etapa monárquica, de una monarquía, es decir, con un rey; la etapa republicana; y por último la etapa imperial. La etapa monárquica va a ser fundada por Rómulo y Remo. La republicana va a finalizar con Augusto. Acá va a iniciar lo que se denomina el triunvirato. El triunvirato va a ser periodo de 3 reyes, gobierno de 3 personas. Luego de los triunviratos, que hubieron 2, va a dar inicio al imperio, con Augusto. Y eso va a finalizar ya con la llegada de la Edad Media. Pero en el imperio y su expansión va a ser tan grande, que el emperador, el último emperador de todo lo que es el Imperio Romano, va a ser Teodosio, porque luego de él va a dividir el Imperio Romano en 2 partes: el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, para cada uno de sus hijos. ¿Ok? Bien, el medio geográfico. La civilización romana se va a desarrollar en la península itálica, ahí donde está Italia, que parece una botita. ¿Ok? Y de ahí se va a expandir hasta dominar parte de Asia, África y Europa. Como podemos observar, los territorios de verde van a ser los territorios que se van a ganar durante guerras en la República. Luego, las zonas anaranjadas van a ser los territorios que se va a tomar posesión durante la época de el Imperio. Todo eso va a ser el Imperio Romano, que, como bien mencioné, va a ser dividido en 2: Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente va a ser desaparecido por las invasiones bárbaras.
Las invasiones bárbaras van a dar inicio a los estados germánicos, pequeños estados en la zona occidental, y solamente va a continuar el Imperio Romano de Oriente. Este Imperio Romano de Oriente va a recibir el nombre más tarde del Imperio Bizantino. E igualmente este Imperio Bizantino va a ser desaparecido por invasiones bárbaras. Y estas invasiones bárbaras van a dar inicio a los estados que, producto de la germanización o de la romanización, es decir, la fusión de la cultura germánica y la cultura romana, van a dar origen al idioma latino. Este idioma latino va a desgregarse en lo que es el alemán, el portugués, y así sucesivamente. Más adelante, cada uno de estos pueblos van a enfrentarse a guerras, van a aparecer reinos, el reino franco, y así sucesivamente hasta dar origen a lo que hoy en día son los países. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar con el origen de la cultura romana. La cultura romana va a tener su origen en la leyenda de Rómulo y Remo. Nos dice que Amulio destronó a Numitor, rey de Alba Longa, y encerró a su hija, a Rea Silvia, para que no tenga descendencia. Entonces, Marte, dios de la guerra, ojo, aquí vamos a hacer un paréntesis. Los dioses van a ser los mismos de la cultura griega, pero solamente se van a cambiar en los nombres. El dios de la guerra, Marte, en Roma; en Grecia, Ares. ¿Ok? Dios del mar, en Grecia, Poseidón; en Roma, Neptuno. Y así sucesivamente. Entonces, continuamos. Marte, dios de la guerra, tuvo gemelos con la princesa Rea Silvia. Pero los niños fueron expulsados y abandonados. Los hijos fueron rescatados y amamantados por una loba. Posteriormente, cuando crecieron, estos hijos restituyeron a Numitor, que era su abuelo. Lo restituyeron en el poder. Más tarde, en agradecimiento, Numitor les adjudicó tierras donde más tarde iban a fundar la ciudad de Roma. Y va a dar inicio a la monarquía, los primeros reyes. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a lo que las manifestaciones culturales, los aportes de la cultura romana. El aporte máximo de la cultura romana va a ser el derecho, el principal legado cultural de Roma para la humanidad. Se establecieron leyes para regular la propiedad, la familia, los contratos. Las leyes romanas, a diferencia de Mesopotamia, trataron de independizarse de las concepciones míticas y religiosas, base fundamental para lo que hoy en día son los que van a estudiar derecho. Siempre van a tener que conocer derecho romano, porque es la base de todo. Luego viene la arquitectura. En la arquitectura van a realizar enormes construcciones, como el Coliseo romano, donde se llevaban a cabo las batallas de los gladiadores. Luego también tenemos los canales de Roma. Por esas zonas pasaba el agua, en esa imagen. Esos eran los canales de Roma. Una obra arquitectónica espectacular. Luego tenemos en las letras. En las letras van a destacar en la historia. Por ejemplo, en la historia va a haber un emperador, Julio César, que se va a dedicar a escribir los comentarios sobre la guerra de las Galias, la guerra en la zona de que hoy en día es Francia. También va a estar Plutarco, Tito Livio. En la literatura va a destacar Virgilio. Virgilio, maestro de Dante Alighieri, Ovidio, Horacio. En la filosofía, Marco Aurelio. Y en la oratoria, el padre de la oratoria, Marco Tulio Cicerón. Y con ello finalizamos la clase del día de hoy. Que tengan un buen día.